¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de pseudodivulgación científica y revalorización del agua, No Te Agüites, donde semana a semana estaremos platicando sobre algún tema interesante relacionado. Les cedo la palabra a mi amigo y Legolas Hoja Verde si el bosque negro fuera la selva de Tizimín, el mismísimo Iván Cámara. Güey, qué creativo, jamás hubiera pensado nada de Legolas, güey. Creo que es una mentada de madre para Legolas y Orlando Bloom, pero... Okay, por eso dije, si el bosque negro fuera la selva de Tizimín. Ok, está bien. Aquí con la novedad de que estamos siendo redundantes desde el episodio 1 hasta que nos dimos cuenta que estamos repitiendo las cosas como tontos, más yo. Y pues nada, aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, güey, tranquilo. Aquí andamos recuperándome de una jaqueca media culera. Está bien, pero pues el show debe continuar. Show must go on, así es. A pesar de que Andrés nos traicionó una vez más y nos encuentra el día de hoy, pero pues no importa. Aquí estamos con toda la actitud, grabando de noche como Bob Esponja y pues de noche. Pues yo creo que vamos a empezar con la fe de ratas, güey. Sí, dale, empieza con la fe de ratas, güey. Ok, amigos, hace dos semanas, sí, publicamos un episodio que iba acorde con los tiempos y con lo que estamos viviendo aquí en Yucatán, o sea, relacionado con el huracán Delta. Por ahí estuvimos haciendo unas preguntas y nos dimos cuenta que respondimos una mal. Aquí pues hacemos el ¿cómo se llama? Disclaimer legal. Es un disclaimer para... Pues, ¿cómo se llama? Los especialistas que estuvieron acá apoyándonos con eso, porque pues allá se perdió un poquito la información cuando nosotros la dijimos, pero no importa. O sea, y esto va en específico con una pregunta que, bueno, más bien con la descripción en general, ¿no? Del capítulo. Sí, fue en descripción en general. Sí, porque nosotros decíamos que el problema que había aquí en un fraccionamiento con unas inundaciones es por encharcamientos masivos. Y conforme ha pasado la semana y ya lo tengo, güey. O sea, cada vez veo más y más publicaciones que dicen, no, está mal esto. O sea, estamos viendo que estas inundaciones no son por encharcamiento únicamente. También tiene mucho que ver allá el acuífero y las zonas bajas de aquí en la ciudad. O sea, prácticamente está rebosado el acuífero. Como diría el buen ingeniero Juan Vázquez, está rebosando el acuífero y es lo que nos está inundando, güey. Estamos siendo inundados por agua subterránea. Así que es correcto, el disclaimer. Así que el disclaimer allá y también el agradecimiento a Axel porque él estuvo allá detrás. para que corrijamos esto y sí, güey, porque al final de cuentas es de acuerdo pues a la desinformación que decidimos hacer ese capítulo y pues qué culero de nuestra parte. Así es. Qué culero de Iván, ¿no? Que estuve investigando allá. Pero bueno, una vez pasado esto, haciendo ya la aclaración, pues vamos a platicar hoy de un tema distinto. Y es que el día de hoy, o bueno, cuando se publique este episodio, va a ser el Día de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Qué es? ¿El 24? 24 sí, el 24 de octubre. 24 de octubre vamos a estar sacando este episodio. Así que vamos a tener pues aquí un tema más o menos relacionado con esto. Así que ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Algún mensaje que quieres mandarle a Andrés? ¿Cómo estás con esto? Cuéntanos tu impresión, Axel. Pues Andrés nos traicionó, así que no hay mucho que decirle. Y del Día de las Naciones Unidas, güey, solo me acuerdo de los desfiles en la primaria con las banderitas, güey, y ya. Sí, malamente como que es nuestra única impresión, güey. O sea, así como el episodio de Lisa cuando se disfraza de Florida, algo así, pero a nivel países, ¿no? Estados, pero nacionales. Ok, pues el día de hoy vamos a estar hablando de las Naciones Unidas, pero no exactamente de la organización, sino más bien de agua en el mundo.
sea, es como que el tema más relacionado que encontramos y creo que nos lo saltamos igual y este debió haber sido el primer episodio, pero pues no importa, ya lo alcanzamos y ya estamos aquí. Entonces hoy les voy a estar contando datos del agua, pero a nivel global, a nivel planeta, y vamos a ver qué se esperan, o sea, vamos a ver cuál es la reacción aquí. Iba a decir de Andrés y Axel, pero nos traicionó Andrés, así que el roast... Una vez más hay que mencionarlo. Sí, Andrés sí, nos traicionó otra vez. Nos traicionó y estamos acá tristes. Entonces, pues nada, vamos a empezar con este episodio. Tenemos muchos datos. ¿Tú te sabes algún dato del agua que digas? Porque usualmente con eso empezamos nuestras clases de hidrología o algo así, güey. Con este tipo de datos como muy globales. Datos curiosos. Mira, tal vez sí sepa algunos datos, pero la verdad es que ahorita ponerme a pensar en uno está imposible. No se me ocurriría ninguno. Güey, es que siento que cuando pregunto, o sea, cuando preguntamos o en general cuando alguien recibe una pregunta, como que lo puedes saber y te atonta la pregunta, ya sabes. Sí, te bloqueas, güey. Sí. No. Digo, a mí me pasa un chingo, güey. Pero bueno, pues vamos a empezar con este bonito episodio. Vamos a estar hablando un poquito allá de países que son célebres, que son destacados por algún tema hídrico, y vamos a hablar también de algunos conceptos como son ríos, como son lagos, cosas así, que tienen también cierta importancia mundial. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de todo esto para conocer un poquito más del agua en nuestro planeta y empezamos con, yo creo que es el dato favorito de todos, güey. O sea, es el dato que yo siempre veo al inicio y pensé que se me ibas a decir, güey. El agua cubre un 71% de la superficie del planeta. ¿Sí? Ok. Mira, de ahí te puedo decir que al menos sé que el 3% de esa agua es dulce. Huevo que sí. Precisamente ese es el segundo dato. Solo el 3% de esa agua es dulce. Esto es el equivalente a decir, tu papá te da 100 pesos, pero solo puedes usar 3. Algo así. Y ahorita les voy a explicar exactamente esto, güey. Es pues hasta fascinante, ¿verdad? O sea, cuánta agua hay que realmente no podemos utilizar. Está complicado. Sí. Okay, y aún así hay un dato más, ¿no? O sea, a pesar de ese 3% que es el agua dulce, de ese porcentaje hay un porcentaje mínimo que es lo que tenemos acceso, ¿no? Güey, este es el ejemplo perfecto de cómo te atonta una pregunta, porque precisamente eso vamos. Sí, de ese 3%, o sea, de esos 3 pesitos que podemos utilizar para comprarnos agua, vamos a llamarlo de esta manera, no podemos utilizar ese 3%. Solo podemos utilizar, o sea, del 100% de agua que hay en el planeta, solo podemos utilizar 0.5%. De esos 100 pesos, solo podemos utilizar 50 centavos. Sí, para comprar lo que sea. Algo así es lo que sucede con los recursos hídricos a nivel mundial. Entonces es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa con el otro 2.5? O sea, con los 2 pesitos con 50 centavos que no tenemos y que son inaccesibles. Lo que pasa con ellos es que el agua se encuentra en glaciares, en la atmósfera, en los casquetes polares, que no es lo mismo que glaciares, o a una gran profundidad por debajo de la superficie terrestre. Esto, digamos, a manera natural. O sea, por razones naturales, por razones ecológicas, no podemos acceder a esa agua con facilidad. Okay. Y pues es este 2% que hay acá alrededor del mundo, entre la atmósfera, entre los polos y pues el agua que no podemos alcanzar en el subsuelo. Eso, y además nos estamos contando con la hermosa participación de la humanidad en esta ecuación. Y así es, o sea, también tenemos allá agua contaminada que forma parte de ese 2.5%. ¿Este dato te lo sabías? No, o sea, yo sabía que solo teníamos acceso a una parte mínima de ese 3%, pero no sabía qué pasaba con el otro 2.5%. Sí, güey, como que usualmente siempre viene como que en grafiquita este dato. Y sí, como que de ese 3% hacen un nuevo 100% o algo así. Entonces, cuando menos yo jamás cuando menos yo no lo había visto así. O sea, sí nos dicen, bueno, de este 3%, el 2.5%, que es como el 75%. No, lo estoy regando, olviden eso. El punto es que te dan como que 2 gráficas de pastel allá y pues no queda del todo claro.
Pero pues ya que estamos aquí, solo podemos usar, de esos 100 pesos que tenemos, solo podemos usar 50 centavos. Y es con lo que cerramos este dato, ¿sí? Y bueno, este 5%, o bueno, 0.5%, perdón, del agua mundial es dulce y es apta para consumo humano. Pero ojo, no es el agua que nosotros consumimos, porque esta agua se tiene que compartir entre 6.000 millones de personas alrededor del mundo, que es la población mundial. Pero no solo con las personas, también esa agua es utilizada por las plantas, por los animales y por demás procesos de la tierra. Entonces, güey, ¿cómo ves este panorama, güey? O sea, como que... Es evidente, es evidente que el agua es escasa, güey, y que se va a sufrir mucho por esa madre muy pronto, güey. Es evidente. Sí. Es que de esos 50 centavos que tenemos, no todos son para ti, güey. O sea, son también para que compres algo para tu plantita y es para que compres algo para tu perro y algo así. Entonces, sí está... O sea, cuando lo ponemos en esos términos, como que sí está... raro. Sí está fuerte, güey. Sí, a final de cuentas estamos diciendo que es un 0.5%, pero son millones y millones de metros cúbicos de agua, que son pues con los que se administra todo y hasta sobra agua en algunas partes, en algunas otras partes hace bastante falta y de eso vamos a estar platicando también. Y es que ahora vamos a ir con un pequeño recuento del agua en los continentes. Así que Axel, ahora sí, tú por todo lo que sabes de geografía, desempolva ya tus conocimientos y dime, ¿tú cuál crees que es el continente más húmedo? ¿Y cuál crees que es el continente más seco en cuanto a lluvias? O sea, ¿cuál es el continente donde llueve más y cuál es el continente donde llueve menos? Yo creo que donde llueve menos es en África. Ok. Y creo que donde llueve más es en... Uy, está difícil, carnal. Oceanía. Güey, no, la estás regando. Bueno, ahorita vamos con eso. Hice énfasis en la lluvia porque hay dos estadísticas realmente. Una es simplemente cuánto llueve y otra es de cuánta agua se dispone por habitante. Algo así que va un poco relacionado con este concepto de estrés hídrico, ¿no? Que el estrés hídrico a manera práctica es cuánta agua dispones para tanta gente, ¿no? O sea, tú puedes tener un garrafón de 20 litros que tú te vas a estar tomando, pero si ese garrafón, o sea, si tú vives solo y tienes ese garrafón, pues no tienes ningún problema, ¿no? Te puedes estar allá una semana, 2 semanas, depende de cuánta agua tomes. En teoría te debería durar 10 días si tomas tus 2 litros de agua diario. Pero, si ese garrafón lo haces aguas locas y tienes una fiesta de 200 personas, pues no te va a dar, evidentemente, el líquido para todos. Entonces, digamos que en el caso de la fiesta vas a tener un estrés hídrico como más pronunciado que si tú solito tuvieras un garrafón para tu consumo. Entonces, hay estas dos partes. Y ahora vamos, atendiendo a lluvias, únicamente atendiendo a lluvias, el continente más seco es uno que yo no me esperaba, güey. Y es Europa. Europa es el continente donde llueve menos. Esto en parte por su tamaño, o sea, es porque estamos considerando grandes masas como son África, como es Asia, como es el continente americano, contra Europa, que es una cositita, güey, ya sabes. Y otro continente pequeño, pues es igual Australia, pero bueno, en Europa llueven 545 milímetros de agua por año, que es como que el equivalente, y ya creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Son como 500 litros de agua por metro cuadrado. Es que siempre me conflictúa este término, pero esperamos que ustedes lo entiendan mejor. Y es que vale la pena hacer la aclaración que estos continentes, debido a esta gran superficie que tienen, pues
Europa es muy pequeña, lo que estábamos comentando. En África, por ejemplo, en Asia hay unos contrastes pero enormes, porque hay partes donde llueve mucho y hay partes donde llueve muy poco. O sea, como que es lo que te permite ser tan variado. Entonces, a pesar de que en Europa llueve más o menos similar, pues es muy pequeño y en cantidad, pues no tiene la cantidad de precipitación que hay en otros lados. Entonces, por esto, Europa es el continente más seco. Y vamos también, ¿cómo se llama? Con el país con menor precipitación. ¿Tú cuál crees que sea, güey? O bueno, trata de adivinar como por dónde está el país con la menor precipitación, güey. Creo que... ¿Está en Europa? No. Ya te digo... Okay. Bueno, la pista fue uno de los países que hablamos durante los conflictos del agua, que es el episodio 1. Yemen. No. El continente, perdón, el país con menor precipitación es Egipto. Egipto tiene 51 milímetros de lluvia por año. O sea, es una cosita de nada. Para darnos una idea, en México llueve... Güey. Sí, exactamente. 5 centímetros es lo que equivale más o menos como de plaquita de agua en 1 metro cuadrado. Pero para darnos una idea, digamos que solo con los números, Egipto tiene 51, mientras México tiene 700 algo, güey, milímetros de agua. Entonces, sí llueve muy poco. La cuestión aquí con Egipto es que, pues sabemos que se beneficia y bastante por el río Nilo. Entonces, realmente el agua que saca Egipto lo saca por medio del río Nilo y por eso no entra dentro de los países con más estrés hídrico, por así llamarlo. Ok. Sí, o bueno, eso le tira paro y a pesar de que es el país donde llueve menos, no es el país donde hay menor disponibilidad de agua. Entonces ese es un dato interesante. Todos estos datos son dados por la FAO, que se me había pasado a decirlo. Foods and... no recuerdo qué era, güey. Agriculture, Fuente, creo. Créeme, güey. Fuente, créeme, güey. No, güey, es de las Naciones Unidas, güey. O sea, en español es como Organización de Alimento y Agricultura, algo así. Entonces, pues, créanos. Sí, le estamos investigando aquí. Ahora hablaremos de recursos hídricos renovables, ¿sí? Entonces, esto es más de acuerdo a la cantidad total de agua que hay, no solamente a la lluvia. Hasta aquí, ¿tú cómo estás viendo esto? Creo que te saltaste el continente donde más llueve. Es correcto. Porque sí, ya estoy esperando ese dato y no lo has dicho. Sí, güey. Bueno, el continente donde más llueve, ya la estaba regando. El continente donde más llueve es el continente americano. América es el continente donde más llueve y en específico esta característica se le atribuye principalmente a Latinoamérica y el Caribe. O sea, pues sí, visualiza, ¿no? Realmente donde tenemos más selvas, que es en Brasil, sí. En esta como que franjita de Centroamérica también hay mucho, ¿cómo se llama? Como que mucha formación geográfica, topográfica que permite que haya mucha lluvia. Entonces, América es el continente más húmedo. ¿Cuál me habías dicho tú? Oceanía, güey. No, güey. Bueno, ahorita vamos con Oceanía, no vamos a spoiler. Pero hasta aquí, ¿tú cómo ves esto? ¿Te esperabas algo así? No, güey, está chido. Son datos que están muy interesantes, güey. Son de... Bueno, deberían ser de ¿cómo se llama? Cultura popular, güey, pero ya ves. Yo no lo conocía. Sí, güey. Y es que está un poquito confuso, por eso hacía la aclaración de que solo por lluvias, pero no es por disponibilidad de agua, que vamos a ver más adelantito. Los ríos son pues estas herramientas del planeta para distribuir agua y realmente sí tiran mucho paro. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ahora vamos con los recursos hídricos renovables, que es el total del agua, no solamente la que llueve, sino pues también los ríos y agua subterránea que hay. Entonces, ahora sí, ¿tú cuál crees que es el continente que tiene más agua y cuál es el continente que tú crees tiene menos agua? A ver, el que tiene más agua
le voy a tirar a América otra vez. Ok. Y el que tiene menos agua, le voy a tirar a África. Bueno, Ok, es que en ok. África, en África está Egipto, güey. Egipto tiene el río. Ok. A ver. Piénsalo bien, Uf, bien. El de más agua ya lo tienes. El continente sí, americano. Y ahora el continente más seco. el de menos agua. Está difícil, carnal. Está difícil. Uf. Si les diera una pista, sería como que busquen el continente que literalmente se ve más seco en un mapa. Según yo es África. Ok, respuesta final. Sí, respuesta final, África, América y África. Ok, América y África. Bueno, el continente americano sigue siendo el más húmedo, así que estás bien. Después de ya conocer qué tanto llueve, pues sí, también somos el continente que tiene muchísima más agua y en específico es Sudamérica, la que provee de muchísima agua porque ahí está el Amazonas, ahí está la cordillera de los Andes, que es la que permite pues toda esta precipitación en las zonas montañosas y además ahí sí, para que veas, ahí sí hay glaciares, güey. O sea, hay glaciares tierra adentro. Y estos se dan usualmente pues en estas formaciones montañosas como son los Andes, como son las montañas rocosas en Norteamérica, como son los Himalayas. O sea, a pesar de que no están en los polos, sí tienen formaciones importantes de hielo. Entonces, pues por todo esto, América y en específico Sudamérica es donde hay muchísima agua. Entonces, para darnos una idea, el agua que hay en América es la mitad del agua que hay en el mundo. Así de tanto. Y el 30% total del mundo está en Sudamérica. Entonces sí, son regiones importantes, así que allá tienes una respuesta buena. Y ahí vamos con el más seco. Te decía esto de los mapas, güey, porque sí es cierto, o sea, África sí se ve muy seco, o sea, por esta parte del Sahara. Y ciertamente sí coincide con una zona que es terrible, ¿no? O sea, creo que en el primer episodio, cuando hablamos de conflictos del agua, habían un montón, creo que todos, a excepción de Bolivia, estaban en esa zona, güey, que es el norte de África y esta parte de Asia, como Asia Menor, ¿sí? Sí, man. Porque allí es donde no llueve. Entonces, pues, sí está medio confusa la situación, pero hay que tener muy en cuenta que estos continentes son enormes y África, así como tiene un gran desierto, el desierto más grande del mundo, también tiene a un río enorme que es el río Nilo y además tiene a toda esta cuenca del río Congo, que allá hay un montón de selvas. Entonces este es otro factor a tener en cuenta cuando hablamos del agua mundial. Y bueno, el continente más seco, ahora sí, sin más, es Oceanía. Uf. ¿Lo esperabas? Fíjate que lo esperé cuando tú dijiste que no ibas a spoilear sobre Oceanía, pensé, ¿será que es el más seco? Pero sí, güey, ya veo que sí. Sí, güey. Y es que si te vas a ver en el mapita, güey, ves Australia y es un pedazo de tierra, güey. Literal, o sea, nada más como que las partes sur, que es donde están todas las ciudades, allá sí como que se ve verdecito y toda la cosa, pero realmente Australia, que es enorme, güey, que tiene como que el tamaño de Estados Unidos casi, es puro desierto. Entonces, tomando en cuenta que Australia es prácticamente Oceanía, porque entre los cachitos de islas que hay, pues no van a tener agua importante, como que el acumulado no es tan importante. Oceanía es el continente más seco con solo el 2% del agua mundial. ¿Sí? De los 100 litros que hay en el mundo, 2 están en Oceanía y eso lo hace el continente más seco. Entonces, a pesar... Ay, ¿cómo decirlo? Es que igual aquí hay que ver otro concepto porque Oceanía es cierto que es el más seco porque es donde menos agua hay. Sin embargo, el continente al que más trabajo le cuesta proveer de agua a su población es Asia. ¿Sí?
Si te pones a ver como que mapas de población, te vas a dar cuenta que entre China y la India está la mitad de la población del planeta. Entonces, obviamente no se están dando abasto con el agua, güey. Y es aquí como que entra esta cuestión complicada, ¿sí? Entonces, creo que lo importante acá es ver que no estamos hablando simplemente de una estadística como que, sí, el que está más fregado del agua o el que tiene más agua o algo así, porque realmente depende de qué perspectiva lo abordes. Entonces siento que eso está chido. Está chido como para comentar en una peda cuando quieras impresionar a alguien. Huevo. Ok, y hablando de países, vamos a mencionar dos solamente y será con respecto a este último parámetro de disponibilidad de agua. O sea, digamos que la mejor relación de agua-población, ¿sí? Ok. Que es como un símil de por qué Egipto, a pesar de que llueve menos, no está tan fregado. Vamos a responderlo en esta parte. Así que, ¿tú cuál te imaginas? Sé que te estoy poniendo en Mira, en mayor disponibilidad, yo creo que entraría Egipto. Lo estás mencionando mucho y yo creo que Egipto entraría en la que tiene mayor disponibilidad de agua para sus habitantes. Ok, mayor, ok. ¿Y menor? Yo me iría por la India. Ok, por la población, ¿no? Que es sí, por la población. Ok. Pues aunque bueno, te diré que en la India hay muchos TikToks de gente que se moja, güey, y salen mojados en sus TikToks, así que tienen agua para hacerlo, güey. Tienen agua para hacer TikToks. Sí, güey. Puede ser. Pero, bueno, vamos a hablar ahorita, sí, de estos dos países. Y pues realmente sí está medio complicado. Está medio complicado porque son 200 países, así que vamos a darte otra oportunidad, güey. ¿Dónde crees que está el país que tiene menor estrés hídrico? O sea, que tiene más agua en comparación a su población. Menor estrés hídrico. Uh-huh. En América. Ok. ¿En alguna región en especial? Sudamérica. Ok, va. ¿Y el país que tiene menos agua, tú dónde crees que está? En Asia. Ok, de entrada te digo, sí, es correcto. ¿En qué parte? Porque Asia es enorme, güey. Sí. En Asia está Rusia, en Asia está China, Japón, la India. En Asia está, bueno, hay sus comentarios allá y su polémica, pero vamos a decir que Turquía está en Asia igual, una parte, cuando menos. Entonces sí es como que polos opuestos extremos completamente. Bueno, China. Ok, vamos entonces. Las respuestas correctas son: el país con menor estrés hídrico es Islandia. Lejos. Sí, güey, o sea, ya sé. Está complicado. Digamos que lo importante es que usualmente cuando son islas como que llueve más, porque se presta a que haya un cambio muy brusco como que entre el nivel del mar y pues las formaciones de montañas. Entonces cuando hay una isla montañosa usualmente llueve y llueve pues chido. Además Islandia pues tiene esta cuestión de que está pues casi en el polo norte y pues tiene mucha disponibilidad de hielo, hay cosas por ahí. Entonces el dato aquí es que Islandia tiene 1.4 millones de litros al día para cada uno de sus pobladores. ¿Por qué? ¡A la madre! Porque tiene muy poquita población. Sí, entonces, es lo que estaba empezando. O sea, debe tener poca población. Sí, güey, o sea, creo que Yucatán tiene más población que Islandia, güey, así te lo pongo. O bueno, 4 millones, creo que como la península, algo así. No lo sé, güey. Estoy inventando, güey. No recuerdo cuánto tiene Islandia, pero sí tiene muy poquita población, güey. Por eso tiene muchísima agua como para repartir. Y bueno, de sed no se van a morir los islandeses. Eso tal vez de hipotermia sí, pero de sed no. Entonces, pues, Islandia se lleva el premio. Y ahora, el país más afectado, que es un país asiático que ya habíamos comentado, es
Kuwait. O sea, un país Kuwait. de Oriente Próximo que igual está medio complicado, pero si te das cuenta, como que va encajando allá con lo que platicábamos antes de que pues allá es donde están los problemas del agua. En esa parte de Oriente Próximo, Asia Menor, Norte de África, por ahí es donde está el problema. Y en contraste, o sea, si Islandia tiene 1.4 millones de litros al día, ¿tú cuántos litros crees que tiene Kuwait para darle a su población? Al día. Yo digo que tendría, no sé, 10 litros. Güey, no. Ajá. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Te voy a parar ya para que lo tengas más o menos buena, güey. Y es que sí, güey. O sea, tiene 16 litros al día. O sea, ni siquiera un garrafón de agua al día tiene Kuwait para darle a su población. Si es que estuviera repartiendo allá agua a cada uno de sus ciudadanos. Entonces, sí. Aquí vemos un contraste muy grande, güey. Un contraste enorme con... Güey, estamos viendo lo que ocurre igual acá en México, pero aún más extremo porque pues es del planeta, güey. Entonces, si de repente nos quejamos o hacemos estos contrastes de que en Tabasco cuánta agua hay, aquí en México, y cuánta agua hay en Sonora, y decimos, no, es una barbaridad, o sea, hay una brecha enorme, pues a nivel mundial está peor la situación. Aún peor, sí. Entonces, eso igual yo creo que explicaría un poquito por qué está tan complicada la cuestión de ¿cómo se llama? La cuestión hídrica, o sea, las políticas tan tensas en esta zona de Medio Oriente. Y es que está bastante feo. Los países ricos extraen aproximadamente 800 litros de agua al día, mientras que los pobres extraen solamente 10. O sea... está complicado. Pero Kuwait... esto es por habitante, ¿no? ¿Cómo? ¿Por habitante? Sí, exactamente. Sí. Okay, sí. Sí, por habitante, exacto. Sí, o sea, a pesar de que Kuwait tiene la disponibilidad de dar 16 litros al día, la realidad es que muy probablemente no sea esa el agua que extraen. O sea, extraen menos. Y es el dato que nos da aquí la FAO, para tener en cuenta. Ok. Está complicado. Sí, está bastante. Está interesante, pero sí es como de... ¿cómo es la vida, no? A algunos nos beneficia y muchas veces no lo valoramos porque damos por sentado que el bien está porque no nos hace falta. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que sí hay mucho problema con esto. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿cómo ves? ¿Te esperabas estos datos, güey? Está bien, está chido, güey. La neta es que no esperaba Islandia. Es que la neta son muchos países, güey. Y elegir así como que uno en específico está muy complicado. Sí, por eso decía como que la región, como más o menos. Pero pues sí, Islandia. Tiene sentido. Tiene sentido, ajá, hace sentido. Sí, y de hecho pues tenías razón como que en irte por ahí con la India, porque es el país con más gente en el mundo, pero pues no es donde afecta tanto. Sí, TikTok fue lo que me hizo darme cuenta de que no era exactamente el lugar con menos agua. Ok, pues les comentaba, ¿no? De la importancia de los ríos también, y pues creo que se ve bastante aquí que pues no solo el agua que llueve es lo importante, pero vamos a hablar de ríos, que los ríos son otro componente importante dentro de pues este sector hídrico mundial en el agua, y son la fuente esencial de recursos para los países donde llueve poco. Entonces, además, varios de estos países pueden compartir un mismo río, que es lo que igual habíamos platicado. De los ríos, en los ríos se pueden construir presas también que ayudan al abastecimiento de agua, o sea, ayudan como a reservar el agua, y precisamente son estos embalses, ¿no? Así como las presas, como la presa que están desfogando ahorita en Chiapas, como las presas que habíamos comentado en otros episodios, que están poniendo como que aguas arriba del río, o sea, donde empieza el río, y eso impide que le llegue a los demás países, algo así. Entonces, los ríos son parte importantísima del agua en el mundo. Entonces, ¿tú cuál crees que es el río más largo del mundo? Está difícil, güey.
Es que sí lo he escuchado, güey, pero no me acuerdo cuál es. El que se te venga a la mente, güey. El que digas, este. Mira, carnal, no te voy a mentir, güey. No sé, no me acuerdo. Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo. Ok. A lo que quería llegar con esta pregunta es que hay una polémica enorme, güey. O sea, de verdad es una polémica importante en cuanto a los ríos. Por una cuestión de medición que más adelante vamos a platicar. Algunos dicen que el Amazonas de Sudamérica es el río más largo del mundo. Y otros dicen que el río Nilo en África es el río más largo del mundo. Entonces ahorita les voy a explicar un poquito más allá. Allá guárdenlo, este dato en un cajoncito allá en su memoria, güey. Como que minimicen esta ventana de la computadora. Y ahorita volvemos. Pero bueno, el Amazonas es compartido por 7 países en Sudamérica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cada país es una cabecita y que piensa y toma decisiones, y mientras más países haya, es más complicada la administración de un río. Entonces, el Amazonas tiene 7 países. El río Mekong en China tiene 8 países que comparten pues su cuenca, que comparten su flujo. El Nilo atraviesa por 11 países africanos. O sea, estamos más o menos con este rango, ¿no? Entre 7, 11 hasta ahorita. Pero el río que podría ser como que el potencialmente más problemático es el río Danubio, que fluye a través, y que tiene el récord de más países atravesados, fluye a través de 19 naciones. Y el río Danubio está en Europa, entonces como que potencialmente sí. Es el río que más se podrían pelear, güey. Es como que, pues un río es como que el juguetito entre 2 niños, y esos 2 niños son países, y en lugar de 2 son 19 en Europa. Entonces, está complicado, güey. Veíamos hace poco, ¿no? Esta cuestión de México a Estados Unidos con el río Bravo, sí, que está provocando este problema en el río Conchos, que es un afluente del río Bravo, con todos los agricultores aquí en el país. Entonces está complicado, güey, porque nosotros estamos viendo cómo es el pleito entre comillas, entre 2 países, que realmente pues es un acuerdo que se tiene. El pleito fue más interno, pero esto estamos hablando de 2 países únicamente, güey, que están acordando las cosas. Entonces imagínate tener 19 países que están acordando la jurisdicción de un río, güey. Entonces, está complicado. Son las cosas donde dices, bueno, no, igual y si dirías que chido como que está al frente de la administración de los ríos, sí, pero sí es problemático. Sí, definitivamente. Ok. Ahora nos vamos con los océanos, que son pues la mayoría del agua que hay en el planeta, y vamos a hablar del océano Pacífico, güey. ¿Tú qué sabes del océano Pacífico, güey? Cuéntanos. Güey, me encanta porque están súper random las preguntas y súper específicas, pero haz lo mejor que puedas, güey. Lo que sé del océano Pacífico es que está abajo de México, y es todo lo que te puedo decir, güey. Ok, el océano Pacífico está al sur y al oeste, sí, al oeste de México. Sí, al oeste. Entonces, toda esa parte entre la península de Baja California hasta Chiapas es parte del océano Pacífico. El océano Pacífico es el océano más grande del mundo, como decíamos, y tiene 165 millones de kilómetros cuadrados. Una cosita de nada, güey. Bastante pequeño el océano Pacífico. Y sé que este es un número al aire que no les va a representar nada, así que les voy a dar pues otro dato para dimensionar qué tan grande es el océano Pacífico. Y es que hay un concepto que se llama tierras emergidas. Las tierras emergidas son todos los territorios de tierra firme que hay en el planeta, ¿sí? O sea, los continentes son tierras emergidas, las islas grandes son tierras emergidas, todo esto son tierras emergidas. Y las tierras emergidas en total del planeta suman 150 millones de kilómetros cuadrados. O sea, para no revolver, 165 tiene el océano más grande del mundo
en área, en superficie, y 150 tienen todos los continentes juntos, sumados. O sea, la Pangea, le diría, ¿no? Sí, güey, exactamente. O sea, el Océano Pacífico es más grande que todos los continentes sumados, güey. Entonces, pues sí. Sí, es un tamaño considerable. Ahí nomás. Tenemos el Océano Pacífico. Vamos ahora con los lagos. ¿Cuál es el lago más grande? ¿Cuál es el lago más pequeño? Bueno, no, el lago más pequeño pues no tiene sentido. Es que ya lo estoy regando. El lago más grande. ¿Algún lago famoso que tú conozcas, güey? Ness. Sí, el lago Ness. Güey, que el Ness es bastante pequeño, ¿no? Creo sí, que tú investigaste a Nessie, no recuerdo, güey. Ahí por ahí, para quien quiera revisar capítulo 2, críptidos acuáticos, hablamos de Nessie y hablamos de más críptidos. Entonces, realmente es un lago pequeño, pero sí es bastante famoso. El lago más grande del mundo es el mar Caspio. Ya sé, se escucha contradictorio porque es un lago y es un mar a la vez. Mar. Sí, entonces se le llama mar porque realmente es un lago de agua salada. Sí, y está compartido por las naciones del centro de Asia. Todos estos stanes, como de Afganistán, casi Kazajistán, por ahí, por ese rumbo anda. Este enorme lago. Sí, y es el más grande, el más importante. Pero yo sé que van a tener allá su conflicto existencial porque para ustedes un lago tiene que ser de agua dulce, así que también les traemos, como no, la estadística o el dato del lago de agua dulce más grande del mundo, y es el lago Superior en Norteamérica. Te digo Norteamérica porque está compartido entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, el lago Superior es el más grande del mundo. El lago de agua dulce más grande del mundo. Y pues pertenece a la zona conocida como los Grandes Lagos, porque allá está el lago Hurón, el lago Victoria, el lago Michigan. Todos estos lagos enormes que vemos en el globo terráqueo, pues digamos que son el sistema más grande, más extenso, más importante de agua dulce que hay en el mundo, hablando de cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, pues ahí está el dato para que también compartan en las fiestas y que le vayan a comentar a sus amigos. Cuando quieran ligar, solo tienen que decir, oye, ¿sabes cuál es el lago más grande? Sí, para que quieran ligar también. Y cuando quieran hablar de longitudes, si es que quieren hablar de longitudes allá, para cotorrear. A su chico, a su chica, porque pues puede ser para quien quiera. Pues ahí le pueden hablar allá de su Amazonas o de su Nilo, y pues ahí tienen también allá para platicar. Ok. Y ahorita vamos con un tema. Te comentaba esto del Nilo y del Amazonas porque se está bastante competido. Hablábamos cuando comentábamos sobre estos ríos que tienen allá una cuestión complicada. O sea, el problema con medir estos ríos es que las unidades están bastante difíciles. O sea, tú cuando quieres medir el perímetro o la longitud de algo, usualmente, ¿cómo le haces, güey? Con una regla, ¿no? Sí. Pero esta regla es recta. Entonces, si tú quieres medir la longitud de algo que tenga una forma irregular, ¿cómo le haces, güey? O sea, por ahí hay un truco. Pero tú, ¿cómo le harías, güey? Pues hay varias formas de calcular que tú quieres ir distancia. O sea, por ejemplo, yo te doy una piedra así toda irregular y te digo, oye, mídeme pues el perímetro que tiene esta piedra, por decir. ¿Ya sabes? Pues lo divido en pedacitos más pequeños, güey. O sea, mido pedacito por pedacito. Ok, güey, estás llegando justo al punto, pero mira el preciso que necesito para explicar esto. Entonces, güey, si tú quisieras medir como que el área o el perímetro que tiene un charco, por ejemplo, en la calle, es lo que tendrías que hacer, güey. Tendrías que ir juntando como que tu regla e irla adecuando como a la forma de ese lago. Pero tu regla mide
30 centímetros, pon tú, que es el estándar, ¿no? De todas las reglas que se venden en primarias y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, güey. Y hay una paradoja enorme y terriblemente fea con esto que está digna de cualquier ingeniero físico o matemático que quiera venir a romperse la cabeza. Pero lo que sucede con esto es que mientras más pequeña sea la regla que utilizas, más va a medir tu río. ¿Sí? Simón. Entonces es lo que está complicado, güey, porque pon tú, si mides tu charco con una regla de 30 centímetros, tú puedes decir, no, bueno, me llevó 4 reglas, ¿no? En que fui como que colocándolo. Eso significa que son 3 por 4, 120 centímetros, ¿no? Lo que mide. Pero si tú vas adecuando con reglas más pequeñas, digamos de 10 centímetros o algo así, y te pones o sea, como que a lo que quiero llevar es que cada vez se va a ajustar mejor a la forma que tiene este charco en el piso. Ya sabes, o sea, cada vez va a ser más preciso lo que estés midiendo y cada vez te va a dar más y más perímetro. Entonces, si te había dado 120 centímetros, ahora tal vez te dé 2 metros, güey. Entonces se dispara muchísimo esta estadística. Y es lo que ocurre tanto con los ríos, que por eso hay algunas fuentes que dan al Nilo como más grande que el Amazonas, y hay otras que es al revés. Entonces, esta situación, ¿hasta qué estamos bien, güey? No sé si te estoy confundiendo. Sí, está claro. Perfecto. Entonces, este parámetro o a este fenómeno se le llama la paradoja de la línea de costa. ¿Sí? Ok. ¿Por qué la línea de costa? Porque lo mismo que pasa con la longitud de los ríos pasa con pues las costas de cualquier lugar del planeta, güey. ¿Sí? Mientras más chica sea la regla, o sea, si tú dices mi unidad es de 1 kilómetro, ok, pues vas a llegar a un número entero de kilómetros. Pero si te dices, ok, mi regla va a ser de 0.5 kilómetros, pues vas a llegar tu decimal de precisión va a ser como que ese, ya sabes, el 0.5. Sí, entonces cada vez se hace más preciso y cada vez como que se ajusta mejor a la forma que tiene la costa. Y algo así ocurre, y ya un tema hasta bien polémico con Noruega y con sus costas, porque como que cada vez que te acercas más, como que parece que la costa de Noruega como que se fractura más y más. Entonces igual en esto hay como bastantes fuentes diversas, ¿sí? Pero sin más, ya que estamos hablando de la línea de costa, vamos a hablar de los países que tienen mayor línea de costa, ¿sí? O sea, los países, vamos a decir, que tienen más playas, ¿sí? Que no está como que tan bien dicho este término, pero vamos a ponerlo así. Los países que tienen más costa es como que los países que tienen más playas o que tienen rocas o lo que sea, pero son los que tienen costa. ¿Tú cuál crees que es el país que tiene más costa? Mira, México tiene un chingo de costa, ¿eh? Sí tiene, pero no es el país. No sé, no se me ocurre, güey, no se me ocurre. Ok. O sea, son como los... ahí va la pista, güey. Usualmente son países grandes. Usualmente puta Rusia. Rusia está por ahí, pero no es el primero, güey. Rusia es el tercer país con más costa. Ok. Sí. Bueno, lánzalo. Ok, los países con mayor línea de costa son Canadá, Estados Unidos y Rusia. Ok. En ese orden. Canadá, si le prestan atención al globo terráqueo o como a los mapas y todo eso, se van a dar cuenta de que Canadá tiene un montón de islas al norte. Entonces todas esas islas son muy chiquitas, pero todas esas tienen como que un perímetro y todas estas islas suman y son bastante importantes al sacar esta estadística. Entonces algo así ocurre con Canadá. Con Estados Unidos pues también algo así ocurre. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene también Alaska, que es un territorio importantísimo y que pues le roba un cachito allá de costa a Canadá y... es un rollo, pero el chiste es que estos son los países que tienen como más costa. Entonces,
No les tengo el dato ya de México cuánta línea de costa tiene, pero no, por lo pronto no está en el podio 3, ¿sí? Porque pues tendríamos que tener una lista enorme acá para saberlo. Y bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves esto? Ya estamos como que finalizando con estos datos. Yo sé que son un rollo enorme. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Está chido, güey, está chido porque me gustó la polémica de los ríos, güey. ¿Cómo? Me gustó la polémica de los ríos, digo. O sea, está chido ese dato. O sea, sí lo había visto que pasaba eso, ¿no? Esa paradoja de que cada vez se va haciendo más grande mientras más pequeño sea tu herramienta de medición. Sí, güey. Pero no pensé que hubieran dos ríos que tuvieran como que medidas similares, con los cuales, dependiendo de con qué los midas, uno resulte más grande que otro. Sí, güey, o sea, yo esta estadística, digo, esta polémica no es de hoy, güey, está desde hace un montón de tiempo. Pero yo la veía cuando era chico y yo decía, güey, es que cómo no pueden saber cuál es el río más largo, pues simplemente lo miden y ya. Ya sabes, es como que no me ponía a pensar en eso y decía, bueno, quién sabe, pero se me hace tonto. O sea, ya sabes que no se tenga como certero ese dato. Entonces, iban a decir como el meme, güey. Sí, güey. O sea, quiero decir, caray, ¿por qué no lo pensé antes? Güey, mentalidad de niño de ¿por qué no imprimen más billetes y somos más ricos? Ya sabes, que hasta ahorita no entiendo por qué no funciona, pero ya sé que no funciona así. Genera inflación, es todo lo que sé, genera inflación. Sí, o sea, sí, pero no lo entiendo. Así que ese es otro tema. Vamos a concentrarnos aquí con el agua a nivel mundial. Y pues es que es un tema importante, es un tema que nos une a todos, que nos compete a todos. Y pues ya estamos llegando al final de esto. Siento que está chido, ¿no? Está padre saber y conocer el contexto, el panorama mundial. Y pues nada, ¿con qué te deja este episodio, güey? ¿Estás satisfecho? Sí, güey, la neta me gustaron los datos, güey, está interesante. Pues está bien, esperemos que les haya gustado. A ustedes igual. Como ya se habrán dado cuenta, Axel ya se está adueñando el podcast, ya se está adueñando de Poquito. Del intro. Y más, aprovechando, pues que nos traiciona Andrés cada semana. Pues sí. Pues tenemos que ver cómo dividirnos la chamba. Así que. A huevo. Ahí vamos. Pero sí, o sea, y digo esto porque, güey, ¿quién concluye? ¿Tú concluyes? ¿Tú despides o yo despido? ¿Cómo le hacemos? Despide. Te doy chance esta vez. Ok, me está dando chance muy amablemente acá Axel. Y pues nada, güey. Conclusiones, ¿qué conclusiones tenemos? Pues está... Aparte pues de que está padre. Ajá. Es que no hay mucho que concluir en esta ocasión. Pues eran datos y la neta es que lo único que puedo concluir es que eso, güey, que estaban chidos los datos. Sí, güey, o sea, recuerdo una maestra en la facultad que nos hacía hacer como que un resumen, así que como que algo así sería, ¿no? Pues estamos muy contentos y pues América es el continente más húmedo y ya. Algo así serían las conclusiones de hoy. Y pues nada... para conmemorar esta bonita fecha con las Naciones Unidas y todo lo que viene y pues ajá. Y no olviden el desfile que hacían cuando eran niños con las banderas de los países. Sí, no olviden el desfile y pues el intento, ¿no? De todas estas naciones, no olvidemos, vamos a recordar un poquito que es por esta cuestión de la seguridad mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial es cuando los países dicen, chin, tal vez sería bueno que hubiera un árbitro entre países para que esto no nos vuelva a pasar. Entonces, pues es prácticamente eso y nos damos cuenta que no son temas tan alejados del sector hídrico por los conflictos que hay con el agua, por las guerras que hay, por los recursos naturales en general, ¿no? Y pues yo creo que esa sería la conclusión. Es importante conocer y también valorar el agua que tenemos. Pues cuiden el agua y pues nada. Pues, ¿algo más que quieras concluir de esto? Solo recordar que nos traicionó Andrés y ya concluimos. Sí, recordar, Andrés, para siempre te odiamos hasta que regreses. Cuando estemos grabando, pues ya te amamos otra vez. Pero mientras estamos odiando, Andrés, porque te estás haciendo güey. Pues sí, y pues nada, güey, estamos acá igual pensando cómo
revolucionar este formato y este podcast. Tenemos allá unas cuantas sorpresas que cada vez vamos aterrizando más. Esperamos que esto les haya gustado. Pues a final de cuentas lo importante es conocer un poquito más de esto y pues un dato, no nos metimos con temas de distribución, ni de potabilización, ni de saneamiento a nivel mundial. Simplemente nos metimos con cuestiones muy naturales del agua, ¿no? Sí. Y sería también un muy buen tema para tener, pero Es igual correcto. Un tantito más Complicado. complejo. Un Sí, poquito sí, sí. complicado, sí. O sea, muchos Un países poquito. van a maquillar sus datos para no quedar mal, ¿eh? Sí, es cierto, güey. Y hay países que ni siquiera eso, güey. O sea, que ni siquiera los dan como Corea del Norte. Hay para quien le guste la política y la situación de Corea, pues ya sabrá. Allá, pues ya ni siquiera se toman la molestia de dar datos, güey. Los que dan los datos de Corea del Norte son una organización gubernamental de Corea del Sur, güey. Porque como que no, es un rollo. Pero el punto es este, ¿no? El punto es este. Esperamos que les haya gustado. Este es el primer intento por hacerles conocer este mundo tan vasto y variado que tenemos y cómo el agua influye en él. Y esperamos que se encuentren muy bien. Síganos en nuestras redes, escúchenos. No lo olviden. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de todos los países que habitan este mundo y de todas las guerras y de todo. Y muchos saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. And I'll see you.